noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Mando un saludo muy cordial a nuestros espectadores en Costa Rica, Canal 8 Multimedios, y a nuestros queridos televidentes en Panamá, Canal RPC. Bueno, en los últimos días yo venía criticando al expresidente Trump porque mi impresión era que él hacía todo lo posible para no decir una sola palabra agria contra el dictador ruso Putin. Sin embargo, por fin hoy el expresidente se atrevió a decir que la guerra en Ucrania es estúpida y que Putin es un monstruo malvado. Celebro que Trump haya tomado partido por la causa del bien y de la libertad. You agree with my assessment that Vladimir Putin is now an evil, genocidal monster? Yeah, but I also, You do? when I look at, I do, sure. And who wouldn't? What's happening is horrible. When you see rockets going into apartment buildings, and there are plenty of people in those buildings, you know, they think they're, like the people who moved out, they didn't move, they want to stay because they think they're safe in their apartments. Far more people are dead than you think. When I see all the death and all that destruction, and it's such a stupid war, because you had a country that was working, it had problems, lots of problems, but other countries have problems too. It was such a horrible waste to be doing it. Es una guerra que muy probablemente Ucrania va a ganar, pero el país va a quedar destruido. Y es una guerra que Rusia va a perder y el daño a su economía va a ser devastador. Los rusos van a quedar aislados de la fiesta global. Nadie va a querer hacer negocios con ellos, nadie va a querer visitar ese país. La Unión Europea se dispone en las próximas semanas a declarar un embargo petrolero contra Rusia. Más tarde, si acaso, y con suerte, vendrá el embargo gasífero también. Mientras tanto, la prensa británica sigue riéndose cruelmente, pero la prensa a menudo es desalmada, de la inhabilidad o de la incompetencia de Biden para leer fluidamente el teleprompter y decir cleptocracia. In addition to this supplemental funding, I'm also sending to Congress a comprehensive package that will enhance our underlying effort to accommodate the Russian oligarchs and make sure we take their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy. Kleptocracy. The guys who are the kleptocracies. Y se ríe al final como un abuelito al que hay que perdonarle todo porque este año va a cumplir 80 años. Bueno, cleptocracia, no salió la palabra, se enredó. Esto pasa, le puede pasar a cualquiera. Quiso decir que Putin encabezaba un gobierno de ladrones, es verdad. Ahora, cuando dice que está acomodando a los oligarcas rusos, en realidad lo que quiere decir es que los está incomodando, ¿no? Pero supongo que dijo acomodando de una manera deliberadamente irónica. En cualquier caso, ya sabemos que Biden es así, que no va a cambiar y que todo más bien tiende a peor con el paso de los años, ¿no? Hoy, y esto es una pena, se ha informado de que un ex soldado de los Estados Unidos, un jovencito de apenas 22 años que vivía en Tennessee, que se fue a pelear por Ucrania, la guerra en Europa, ha perdido la vida. American has died while fighting alongside Ukrainian forces. The family says 22-year-old Willie Joseph Cancel previously served as a U.S. Marine and was currently working as a private military contractor. Cancel's mother told CNN her son left his job in Tennessee in March to go fight alongside Ukraine. Como ustedes saben, en un mes, el domingo 29 de mayo, los colombianos van a elegir presidente. Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos escrutados, habrá una segunda vuelta el domingo 19 de junio. ¿Será capaz Petro de ganar la presidencia en una sola vuelta con la mitad más uno de los votos? Parece improbable, pero no lo podemos descartar. Ahora bien, si hubiera una segunda vuelta o un balotaje el domingo 19 de junio, la distancia que Petro le llevaba al candidato moderado de centro-derecha preferido por la clase empresarial, Fico Gutiérrez, se ha acortado bastante. Fíjense, en febrero era 58 contra 36, o sea, las columnas celestes. Casi 20 puntos de ventaja, 18 puntos porcentuales en febrero. Le llevaba Petro a Gutiérrez en un escenario de segunda vuelta. Ojo, esto es segunda vuelta. Ahora, abril del 22, a un mes de las elecciones, esa distancia, que era de 18 puntos, se recorta a 52 contra 45, 7 puntos porcentuales. Quiere decir, como es bastante obvio, que Petro pierde un poco de fuelle, baja, pero sobre todo Gutiérrez sube de 36 a 45, casi 10 puntos porcentuales. El siguiente cuadro estadístico, y esta es una encuesta que se ha divulgado hoy, demuestra que en la primera vuelta, este es un cuadro que refleja la intención de voto de los colombianos en la primera vuelta. Los números no se han movido mal para Petro. En noviembre era 42, en febrero era 44 y ahora es casi 44.
ha bajado un punto porcentual. Pero estar en casi 44% consolida su posición de favorito y abre la posibilidad, no del todo remota, de que Petro pueda escalar hasta 50 más un voto y ganar en primera, seguir al balotaje. Yo espero que haya una segunda vuelta. Los números de hoy revelan que habría una segunda vuelta porque, siguiente cuadro por favor, es evidente que si Petro se ha consolidado en alrededor de 44 o 43, Gutiérrez ha subido vertiginosamente. Hubo un bajón, ¿no? Bajó de 11 de noviembre a 8 de febrero, pero luego sube de 8 a 26, más que triplica su intención de voto. Y si esa curva ascendente persiste, entonces me parece que sí que habrá una segunda vuelta entre Petro y Gutiérrez. Y en caso de una segunda vuelta, veamos el siguiente cuadro, por favor, estos son los números actualizados a día de hoy, abril de 2022. Petro está en 52, Gutiérrez está en 45. Petro gana todavía cómodamente por 7 puntos porcentuales, pero antes ganaba por 18 puntos porcentuales. De modo que a estas alturas, a pocas semanas de los comicios, yo me atrevo a pronosticar que sí habrá una segunda vuelta, número uno, y número dos, que esa segunda vuelta será reñida. Petro sigue siendo el favorito, pero si la gana será por un margen ajustado. Bien, hoy en Bogotá, Medellín y otras ciudades importantes de Colombia, no poca gente, centenares de muchachos, quizá millares de ellos, se volcaron a las calles. Se cumplía un año de la vigorosa protesta social contra el gobierno de Iván Duque, una protesta que desembocó en un paro nacional. Lamentablemente, y a pocas semanas de las elecciones presidenciales, en Colombia se registra una inquietante turbulencia en las calles y estas imágenes no son buenas para la salud republicana del país. Ver a tantos jóvenes lanzando bombas Molotov y piedras a la policía es una señal de alarma ominosa. Primer aniversario del estallido social en Colombia contra el gobierno de Iván Duque. Cientos de jóvenes salieron el jueves a las calles de varias ciudades para recordar el hecho, en una jornada que terminó con choques esporádicos con la fuerza pública. La protesta se produjo un mes antes de la primera vuelta de las elecciones para designar al nuevo presidente, en las que el opositor de izquierda Gustavo Petro aparece como favorito. En vísperas de la jornada hubo división entre sus escuderos políticos sobre la conveniencia de las manifestaciones. A mí me entristece mucho y me preocupa todavía más cuando veo a todos estos jovencitos colombianos en Bogotá, en Medellín, apedreando a la policía desde lejos, o peor, lanzando bombas Molotov, tratando de quemar a los agentes policiales. Esto en Colombia, como en cualquier lugar del mundo, es grave. A la fuerza pública que representa la ley, el imperio de la ley, hay que respetarla. A uno le puede parecer bien o mal el gobierno de turno. Uno puede simpatizar o no con tales o cuales medidas, económicas, tributarias, fiscales. Bueno, muy bien. Pero nadie tiene derecho, invocando una rebeldía juvenil, a apedrear a la policía. Cuando esto ocurre, se degrada, se envilece la vida institucional del país, se acanalla la cohabitación democrática, porque entonces son los matones los que se apoderan de las calles y son los matones los que pretenden imponerle la agenda al gobierno. Y al gobierno lo eligen no los matones tirando piedras o bombas Molotov, al gobierno lo eligen los ciudadanos tranquilamente, como van a ir a elegirlo tranquilamente el domingo 29 de mayo y quizá también el domingo 19 de junio. Esto que ocurre es malo para Colombia, pero sobre todo es malo para Petro. Porque Petro es un candidato que viene de la violencia callejera, fue guerrillero, empuñó las armas contra el Estado de Derecho, fue simpatizante de Chávez y de Maduro. Entonces, ver violencia callejera en Colombia, gente apedreando a la policía, no le viene nada bien a Petro. Hace un año, lo que empezó como una protesta contra un plan para elevar impuestos en plena pandemia se transformó en un estallido social, con movilizaciones, bloqueos viales y cruentos enfrentamientos diarios entre civiles y la fuerza pública. Ante el rechazo popular, Duque desistió del proyecto tributario. Según un informe de la ONU, al menos 46 personas murieron en los choques del año pasado, 44 civiles y 2 policías. Pesquisas de la ONG Human Rights Watch indican que la fuerza pública es responsable de al menos 25 homicidios. 46 personas murieron el año pasado en las protestas, en el paro. Es demasiada gente, 44 civiles. Esto no debería ocurrir. Yo entiendo la rebeldía, yo entiendo la protesta, pero hay maneras de desahogarse, de expresarse, de marchar pacíficamente, de enarbolar una pancarta, de escribir un mensaje, de difundir unas ideas.
Ahora, tirarle piedras a la policía, tratar de quemar a un agente policial, quemar unidades policiales, vehículos policiales, tanquetas. Esto no es aceptable, ni en Colombia, ni en Chile, ni en ningún país democrático. Es muy distinto cuando ocurrió en Venezuela. En Venezuela hay una dictadura cruel. Es muy distinto cuando hubo unas protestas, unos espasmos, unos brotes en Cuba. En Cuba hay una dictadura cruel. Si tu país te ha robado las libertades democráticas y te oprime como ciudadano y estás aplastado por una bota militar, como en Venezuela o en Cuba, se justifica la violencia en las calles. Pero Colombia es una democracia desde mayo de 1957, hace 65 años. Y cuidado que hay mucha gente en el mundo mirando con gran preocupación qué pasa si gana Petro. Si Petro es un demócrata y un hombre de paz, si ya no es chavista, si deplora la violencia, tiene que condenar inequívocamente esta muestra de violencia en las calles de Colombia. Y de momento no lo he visto que lo haya hecho. Y el año pasado hizo toda clase de arrumacos y carantoñas a los violentos en las calles. Esto es muy malo, porque entonces siembra dudas sobre el compromiso de Petro con la institucionalidad democrática. Yo también fui joven, yo también fui rebelde, pero nunca le tiré una piedra a un policía. Nunca le tiré una bomba molotov a nadie. De haberla tratado de fabricar, seguramente me habría quemado yo mismo. ¿Cómo se puede expresar la rebeldía de la gente en una sociedad abierta, libre y democrática? Pensando, opinando, escribiendo, incluso expresándose artísticamente, pintando grafitis, escribiendo artículos de opinión, postulando ideas, promoviendo el debate intelectual, el cotejo de ideas. Las piedras no son bienvenidas, las bombas no son bienvenidas, la agresión a la fuerza pública no es bienvenida. Y cuando eso ocurre en Colombia, como en cualquier otro país democrático, los líderes republicanos tienen que condenarlo con firmeza, sin titubeos. Y eso es lo que yo exijo a los principales candidatos de Colombia, pero sobre todo al señor Petro. Lo que me lleva a otra pregunta, quizá un tanto elemental, pero que recoge mi genuina curiosidad. Y estos muchachos que ahora tiran piedras y bombas molotov, ¿contra qué están protestando exactamente? Que me digan contra qué están protestando. ¿Por qué arrojan la maldita piedra? ¿Por qué? Porque se cumple un año de la otra protesta, pero la otra protesta fue contra un paquete de tributario del presidente Duque, que en vista de la magnitud de la protesta, de las decenas de muertos, dio de baja, eliminó el paquete tributario. Se me dirá, no, es que en conmemoración de aquella protesta en la que murieron decenas de personas, entonces ahora también salimos a protestar y no importa si mueren otras personas. ¿Qué sentido tiene esta protesta a pocas semanas de la elección? ¿Qué sentido tiene? ¿Quieren derribar al gobierno? No hace falta, el señor Duque se va el 7 de agosto. ¿Quieren otro gobierno? Espérense 4 semanas, al domingo 29 de mayo. ¿Contra qué arrojan la piedra? Esta es la pregunta que yo hago. ¿Contra qué arrojan la piedra? Colombia tiene una sólida, robusta democracia. Hace más de 6 décadas. Todo el tiempo que Cuba ha sido una dictadura, Colombia ha sido una democracia. Esto hay que cuidarlo. No hay que arrojar piedras así tan alegremente, porque apedreando a la policía terminas apedreando a la democracia. Y entonces asaltan la democracia los fascistas desde la derecha y desde la izquierda. Cuidado con ambos extremos fascistas, cuidado. Entonces es absurdo que se diga, es que se cumple el primer aniversario del paro nacional y entonces hay que salir a las calles a seguir tirando piedras. No tiene lógica. A un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, cientos de personas salieron a las calles este jueves para conmemorar el primer aniversario del estallido social contra el gobierno del saliente Iván Duque. En Bogotá, Medellín y Popayán, las manifestaciones terminaron en altercados con la fuerza pública, en un intercambio de piedras y cócteles molotov contra bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. Claro, la policía también tiene que defenderse, ¿no? Esa bomba le cayó a medio metro, la policía casi lo quemó. Y yo he deplorado esta violencia callejera, lo mismo en Chile que en Perú, que en Colombia. Allí donde hay democracia se tiene que respetar a la fuerza pública. Luego salen estos líderes callejeros a imponerle la agenda al gobierno. Y uno dice, pero ¿y a usted quién lo eligió? ¿Qué autoridad tiene? ¿A quién representa? Por ejemplo, van a ver, ahora hay un señor que a lo mejor es muy buena gente, muy querido en su barrio, ¿no?
pero que dice que el gobierno tiene que hacer tales y cuales cosas para la población campesina, tales y cuales cosas para la población estudiantil. Bueno, entonces postúlese al Congreso. ¿Usted quiere ser un líder político? ¿Tiene buenas ideas? Bueno, postúlese al Congreso. Lo que no puede hacer es gobernar desde la calle. En 2021, estas protestas fueron en parte alimentadas por el descontento ante una reforma fiscal y muchas otras demandas que hasta la fecha aún no se han cumplido, según el representante de las organizaciones campesinas. Recordemos que este paro nacional estuvo muy participativo la juventud estudiantil, ¿sí? Entonces, todas las reformas en la parte educativa, ninguna. La población campesina que se movilizó por el tema de seguridad en su territorio, ninguna. El tema de las tierras para el pueblo indígena y campesino, ninguna. ¿Y usted quién es? ¿Y a quién representa? ¿Quiénes han votado por usted? ¿Qué cargo público ostenta? ¿Con qué autoridad moral o intelectual? ¿Con qué legitimidad democrática usted quiere dictarle la agenda al gobierno? A un gobierno que además ya se va y que es impopular, pero que lo ha dirigido un señor que es honorable, que es decente, que cree en la democracia y en el capitalismo. Iván Duque, mi amigo. Yo sé que está en horas bajas, la política es así, no me importa, es mi amigo. Pero a usted, señor, no le ha elegido nadie. No basta con ponerse la gorrita, dejarse barba. No por eso el gobierno tiene que obedecer a cada charlatán en cada esquina callejera, allí donde llueven las piedras, ¿no? Así no se gobierna un país que progresa. No. Una pausa y regresamos enseguida. Vamos a la guerra en Ucrania. Los reportes de hoy del New York Times y del Washington Post, bueno, sobre todo se habla de cómo ha caído la bolsa en lo que va de este año, casi 14%, ¿no? Todo indica que se dirige a un desplome. Pero estos dos diarios que yo leo con devoción revelan que Rusia no solo está perdiendo la guerra en Ucrania, pero que tampoco ha podido hacer grandes avances en el Donbass. Y que hoy viernes los ucranianos reconquistaron varios pueblitos que los rusos habían capturado en el Donbass. Es decir que hoy viernes Ucrania en el Donbass está atacando a Rusia y no al revés. Ojo que Rusia tiene 92 batallones en el Donbass, muchos de los cuales estaban al norte de Kiev. Cada batallón tiene entre 700 y 800 hombres. Estamos hablando que son, ¿qué? Más o menos 70 y pico de mil, 80 mil soldados. Rusia está empujando todo al Donbass y aún así no prevalece. Es grave para Putin. Por cierto, hoy también han circulado profusamente los rumores de que tiene Parkinson, por fuentes serias, porque Putin está preparando un desfile militar para mayo, para festejar la victoria en Ucrania. Hoy en las calles de Moscú había ensayos del desfile de la victoria, pero en el teatro de operaciones esa victoria no se está cristalizando y Rusia está perdiendo. Pero así ensayan para el desfile de la victoria en Moscú. Esto ocurrió hoy. Parecería una celebración prematura y sobre todo tibia, ¿no? Con pocos vehículos militares. Insisto, Rusia no tiene nada que celebrar porque va perdiendo, pero aún así, por supuesto, la propaganda rusa va a inducir a los ciudadanos de ese país a creer en pocas semanas que ya ganaron. Después de este simulacro torpe de desfile de victoria en Moscú, un diario británico recogió el testimonio al pasar de muchos ciudadanos rusos, gente de a pie, gente de la calle. No todos, pero casi todos, por supuesto, están con Putin y apoyan a la dictadura y respaldan la guerra, ¿no? Como verán ustedes a continuación, es interesante escuchar lo que piensan los rusos en promedio, ¿no? Algunos dicen que Occidente defiende a Ucrania por el dinero, por ejemplo, ¿no? Y que a Occidente no le importa a Ucrania, pero lo hace para humillar a los rusos. Чтобы давить нас оттуда. Вот поэтому он Украину выбрал. Ему, в принципе, на Украину, на украинцев наплевать. Вообще им всем наплевать на людей, и они за деньги все это делают. Ну, чтобы они были против нас. Не знаю, но это очень плохо. Мне кажется, чтобы они могли защищаться. Чтобы дальше продвигалась война, чтобы вместо того, чтобы остановить ее, знаете, как, зачем дрова подкидывать в печь? Чтобы шел ярче огонь, и здесь то же самое. Otros rusos, no sé, más o menos intimidados por la cámara, ¿no? Dicen que Ucrania y Occidente odian a Rusia y que Ucrania quiere conquistar Rusia.
Помочь ей сдержать наш удар. Россию хотят завоевать. Даже Россию ненавидят, хотят, чтобы Россия, как говорится, вся изнутри, как сказать, ослабела. Чтобы победить ее. Но Россия непобедима. Ну, потому что они оружие производят, для них выгодно. Я думаю, они хотят конфликта с Россией. Ну, для того, чтобы поддержать их армию, для того, чтобы они с нами боролись. Хотят, наверное, что-то большего. Ну, как и говорится, с больших экранов телевизора до последнего украинца. Pero antes de la guerra, Ucrania no suponía ninguna amenaza para Rusia, y aún ahora tampoco. Y Ucrania en ningún momento quería conquistar Rusia. Ahora, por supuesto, en este momento yo sí supongo que todos los ucranianos vivos odian a Rusia, y van a odiar a Rusia por mucho tiempo, y tienen buenas razones para odiarla, ¿no? Rusia ha masacrado a la nación ucraniana. Pocas voces son críticas respecto de Putin y de la guerra, como veremos a continuación, pero al menos una jovencita dice que Occidente está defendiendo con muy buenas razones a una república independiente, que es Ucrania. До последнего украинца воевать, наверное. Они же должны как-то защищаться. Правильно делать, я так считаю. Я думаю, что им интересно, наверное, продолжение этого конфликта. И они сами не понимают, что делают. Потому что большинство людей, которые принимают эти решения, сами не участвовали в военных конфликтах. Потому что они считают Россию врагом. Они хотят напасть на Россию. Я думаю, что Запад поставляет оружие Украине примерно с той же целью, с какой Путин начал войну. Там цель у них одни и те же. Классическая империалистическая война. Pero sí, es la guerra imperialista clásica, sí, pero ¿quién es el imperio que quiere extenderse territorialmente? Es Rusia. Vamos a ver. ¿Ucrania dispara misiles que destruyen Moscú? No, ¿verdad? Rusia dispara 5 misiles, estando el secretario de la ONU en Kiev, que destruyen edificios residenciales en Kiev. Rusia confirmó el viernes haber atacado Kiev durante la visita del secretario general de la ONU. El bombardeo del jueves fue el primero en la capital ucraniana desde mediados de abril. Las fuerzas rusas destruyeron con armas de alta precisión de largo alcance los talleres de la empresa espacial Artyom en la ciudad de Kiev. El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, informó el viernes que al menos una persona murió durante el bombardeo. Efectivamente, fue una periodista ucraniana, como veremos en un momentito. Pero con toda razón, el alcalde de Kiev dice, bueno, este es el saludo que Putin le hace a Guterres de paso por Kiev. Що також символічно в цей момент генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй знаходиться в місті Києві. Це йому привіт, так званий привіт. Середній палець пан Путін показав в цей момент, обстрілюючи наші будинки, руйнуючи. Мета Путіна не будинки, мета його життя людей. Es lo que yo dije anoche. Guterres corre a Moscú, Putin le promete paz, Guterres le cree, luego va a Kiev y Putin le dispara 5 misiles. Entonces, el verdadero Putin es el que le dispara 5 misiles a Guterres cuando está en Kiev. Y fueron 5, lo confirma Zelensky. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, denunció que 5 misiles cayeron sobre Kiev. Esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones globales, sobre los esfuerzos de los dirigentes rusos para humillar a la ONU y a todo lo que esta organización representa. Un portavoz de Naciones Unidas indicó que Guterres quedó conmocionado pero a salvo tras el ataque aéreo, que ocurrió cerca de donde estaba. El jefe de la ONU visitó Bucha y otras ciudades en la periferia de Kiev, escenario de presuntas atrocidades, y pidió a Moscú cooperar con la Corte Penal Internacional a fin de establecer las responsabilidades. Miren cómo quedó, o cómo quedaron varios edificios de un barrio residencial en Kiev después de los 5 misiles. Impactos aéreos en el corazón de Ucrania. 2 edificios destruidos en Kiev. Estas imágenes del servicio de emergencias muestran un bloque de 25 plantas en ruinas. Hace semanas que se replegaron las fuerzas de Putin, pero la capital ucraniana parece seguir en el punto de mira del Kremlin. Los ataques se produjeron durante la visita del secretario general de las Naciones Unidas al país. Más imágenes de los edificios destruidos en Kiev, en barrios residenciales de civiles. En uno de esos edificios, en un piso alto, estaba viviendo, porque era su casa, una periodista ucraniana que trabajaba en una radio, una periodista independiente. Cayó el misil ruso y la mataron. La periodista ucraniana Vira Illich explicaba a principios de marzo la situación sobre el terreno en Kiev. Hoy ha aparecido su cuerpo bajo los escombros de un edificio de 25 pisos atacado por misiles rusos. Uno de los cohetes impactó en su apartamento. Trabajaba para Radio Liberty. Moscú no bombardeaba la capital desde hace semanas. Rusia, que ha lanzado por primera vez misiles de crucero desde un submarino, parece avanzar muy lentamente en el Donbass, en el este del país, unos 2 kilómetros al día. Han abierto tantos frentes que no han podido concentrar suficientes medios en uno de ellos para conseguir efectos definitivos.
Lo que dije antes, ni siquiera en el Donbass Rusia está ganando claramente la guerra y hoy Ucrania recapturó varios pueblitos. Ya regresamos. Salvo Mariupol, donde aparentemente los rusos tienen un control parcial del puerto, en el Donbass todo está disputado, ¿eh? El Donbass es la región oriental de Ucrania, ¿no? Ahora las tropas rusas tratan de preservar cierto control en Kharkov. Los militares ucranianos informaron este viernes que las tropas rusas han concentrado sus esfuerzos en mantener posiciones en Kharkov y bombardear fuertemente las regiones de Donetsk y Tauride para impedir el reagrupamiento de las fuerzas ucranianas. También están restringiendo los movimientos de la población local en las zonas ocupadas y confiscando su cosecha. Y en la asediada Mariupol, la situación en la acería Azovstal no mejora, pues los habitantes escondidos se están quedando sin comida, agua y medicinas. El pueblo lleva más de 60 días en esas condiciones, pidiendo la salvación. Por eso hoy todos rogamos también a la comunidad internacional que se una para salvar las vidas de la población local, dice el alcalde de Mariupol. Bueno, lo que está ocurriendo en la fábrica de acero, en los sótanos de Mariupol, es verdaderamente inenarrable, indescriptible. He visto videos en el New York Times de civiles, de niños, de mujeres. Llevan semanas ahí y no pueden salir. Hay que sacar a esa gente de ahí. Pero Rusia se niega a extender un corredor humanitario. ¿Qué dice hoy el New York Times? En el norte del Donbass, hoy viernes, las tropas ucranianas desplegaron un rápido y sorpresivo contraataque recapturando la región rusa Lozova, un pueblo de más de 6.000 habitantes, 12 millas al norte de Kharkiv. Que dicho sea de paso, Kharkiv, al comenzar la guerra, era la segunda ciudad más poblada de Ucrania. Entonces, esto es importante. A día de hoy, en el Donbass, los que avanzan son los ucranianos. Y por eso Zelensky condecora a sus héroes. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entregó en Kiev medallas de héroe de Ucrania a los militares y a los familiares de los muertos en acción. Lucharemos contra los ocupantes hasta que liberemos nuestra tierra y nuestro pueblo, hasta que respondamos por cada muerte y por cada destrucción que los ocupantes llevaron a cada hogar y a nuestro país. Esto es interesante, porque el avance ucraniano tiene como objetivo inmediato sacar a los rusos de Kharkiv, y van a por ello. Ya están cerca, están a 12 millas. Van a tratar de sacar a los rusos de Kharkiv. ¿Por qué Kharkiv es tan importante? Porque está a 20 millas de la frontera con Rusia. Si los rusos no son capaces de preservar el control militar en Kharkiv, que está a 20 millas de su frontera, si los ucranianos expulsan a los rusos de Kharkiv, está claro que Ucrania también va a ganar en el Donbass. Y los rusos no están usando sus tanques, han quedado traumatizados. Ucrania ha destruido casi 600 tanques rusos. Esto dicho por el secretario de Defensa británico. Entonces, Rusia no sabe cómo pelear en el Donbass. Ya no quiere pelear con tanques o con hombres en tierra cerca de, porque saben que van a perder. Entonces disparan misiles desde lejos. Eso no alcanza. Ahora viene la batalla por Kharkiv. Pasado día 6, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advertía a los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Alianza. Habría que estar preparados para una guerra larga en Ucrania, un conflicto que podría durar meses o incluso años. Los países de la OTAN analizarán en la cumbre de junio en Madrid su estrategia futura. Y con el paso de las semanas se ha entrado en Ucrania en lo que parece una guerra de desgaste. De que los plazos para resolver el conflicto se alargan, da idea que el Foro de Países de la OTAN y aliados que cooperan en la entrega de armas se va a reunir una vez al mes. Malas noticias adicionalmente para el déspota malvado Putin. Europa, el 25% del petróleo que importaba era ruso. Ahora va a dejar de comprar todo ese petróleo ruso. Se lo va a comprar a los países del Golfo, a Nigeria, a Kazajstán, a Azerbaiyán. Ya no a Rusia. Esto viene ahorita, en las próximas 2 semanas. Interesante. Entonces, uno se queda con la conclusión de que los rusos ya no saben cómo pelear esta guerra. No saben cómo pelearla. En la desesperación disparan 5 misiles contra Kiev, pero así no van a ganar la guerra. Si no son capaces de retener el control de Kharkiv, están fritos. Y este reportaje lo que revela es que en Occidente hay tanta confianza de que van a derrotar a los rusos que ahora el objetivo no es solamente derrotarlos y expulsarlos de Ucrania, sino además propinarles tal paliza que el poderío militar ruso quede muy debilitado y entonces ya Rusia no puede invadir a nadie más en el cercano plazo. Para terminar, esta señora es la rapera más famosa de Ucrania. ¿Quién lo diría? La rapera más famosa de Ucrania es una antigua educadora infantil que se atreve a decir todo lo que piensa. Sus fans la aclaman como un ícono. Aliona se niega a ceñirse a las normas sociales y a los ideales de belleza discriminatorios.
Desde que Rusia atacó su país, esta artista ha utilizado su fama en las redes sociales para concienciar sobre el conflicto en Ucrania. 24 лютого Росія напала на Україну. Росія вбиває дітей, жінок і вбиває нашу історичну спадщину. Me encanta, estoy con ella. ¿Qué importa que sea gorda? Es una artista y sabe expresarse artísticamente y la gente la quiere. La gente la quiere. Ahora difunde una oración. Su nuevo tema no es un rap, sino una oración. Як в підвалі дитя тихо плаче. Всемогутній наш Господи, добрий. Твоя велич немає тут міри. Хай як ти, воїн буде хоробрий. La gente me pide que rapee. Esperan de mí un rap agresivo. Pero ahora mismo no tengo lugar para la agresividad en mi corazón. Solo pienso en la gente y en cómo puedo ayudarlos. Si ella ha triunfado, los gorditos de este mundo todavía podemos triunfar. No todo puede ser flaco, no tiene que haber lugar para los gorditos triunfadores también. Eso fue todo por hoy. Buen fin de semana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muy buenas noches.